Oh, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast de arte y dramaturgias. El día de hoy vamos a hablar sobre la obra La señorita Julia de August Strindberg y cómo es que se relaciona con el abordaje realista y el naturalismo de Henrik Ibsen. Tenemos características semejantes. Ibsen y Strindberg son considerados pioneros del realismo teatral y comparten de hecho varias características como la crítica social. Ambas obras critican la sociedad de su época, especialmente hacen un tiro hacia la burguesía, hacia la clase burguesa. También tratan la exploración de la psicología humana. Ibsen y Strindberg también se enfocan en la complejidad de la mente humana, las cosas que los motivan, las cosas que les dan para abajo, los detonantes, su explosividad o rasgos de sus personajes. El uso del diálogo naturalista también, ambos autores son realistas y reflejan la forma en que las personas realmente se expresan. Así es de que usan frases muy coloquiales, muy crudas, transgresoras incluso se podría decir dentro de la misma obra. También es importante mencionar un poquito del contexto en que empezó a desarrollarse el naturalismo y el realismo. En el siglo XIX, el teatro en Europa experimentó una revolución. Cuando llegó el realismo y el naturalismo, las obras representativas, como lo fue La señorita Julia, fue una pieza un poco controversial, ya que desafiaba las convenciones sociales y exploraba también la complejidad de la psicología humana, pero en este caso el personaje femenino hacía que todo fuera más controversial. Por otro lado, la relación entre los personajes también es un tema que ha sido abordado en numerosas obras. Por ejemplo, en La señorita Julia, esta obra ofrece una visión única y provocativa de la dinámica entre los personajes, especialmente en lo que respecta a la clase social y el género. El poder y la atracción son también dos fuerzas que se entrelazan mucho en La señorita Julia. Esta obra nos lleva también a cuestionarnos sobre nuestras creencias y prejuicios sobre la relación entre algunos personajes. Yo diría que es un tema muy universal y siempre va a haber diferencias, y el hecho de que en el pasado Strindberg haya escrito de esta manera a los personajes da de qué pensar, y claro que me imagino por qué fue tan controversial en el pasado. Entre las diferencias que tenemos es que aunque comparten características semejantes, también hay diferencias significativas. Por ejemplo, en el enfoque de Ibsen se enfoca en la crítica social y en la lucha por la justicia, mientras que Strindberg se enfoca en la exploración de la psicología humana y de la relación entre los personajes. También tenemos el tono, ya que la obra de Ibsen tiene un tono más serio y crítico, mientras que Señorita Julia tiene un tono más irónico y satírico. Por último tenemos la estructura. La obra de Ibsen sigue una estructura más tradicional, mientras que Señorita Julia tiene una estructura más experimental y fragmentada. Bueno, ahorita ya dijimos como las características principales de la obra, del autor, lo que quiere decir y cómo se conforma esta obra. Entonces ahora abriremos un foro para saber de qué trata y saber nuestras opiniones de cada uno. Sí, bueno, yo quisiera comenzar diciendo, chicos, que pienso que esta obra no tiene un objetivo moralista, es decir, no ofrece una moralidad clara, no es como que tenga, venga, pues sí, una moraleja donde debas aprender algo, sino que trata de simbolizar lo que es la realidad desde un enfoque un poquito más crudo. Supongo que eso nos deja con preguntas y también nos hace que reflexionemos. A mí me dejó pensando mucho la forma en la que se relacionan los personajes. Es muy contundente y pues, hasta puede ser un poco motivo de risa, pero es que también es crudo, es las cosas muy secas, el tipo de lenguaje que hay. Pues no digamos que es vulgar, pero tampoco escatima el autor en usar palabras fuertes, ¿no? Claro, pero pues igual porque la obra se contextualiza como en esto de dar la realidad, o sea, saber cómo es, pues sí, o sea, como aborda como todo este género y así.
Entonces yo creo que a lo que quisieron decir o de lo que trata la obra, de esta libertad que puede llegar a tener o que quiere llegar a tener Julia y lo que no le ofrece a su alrededor, yo creo que el lenguaje pues está correcto a lo que quisieron decir y todo esto. Entonces, pues sí. Fue acertado. A mí me parece acertado el lenguaje y sí, pues a lo mejor no es como cualquier otra obra que hemos leído antes, pero sí es asertivo a lo que quieren decir, a lo que quiere dar como un mensaje, pero igual como dices, sí, creo que no tiene un mensaje así que digas, podemos aprender de esto, porque claro, pues no lo no tiene. Es el objetivo. No es objetivo, pero el objetivo como dicen que está como adelantada a la época, ¿no? Porque pues a lo mejor en ese tiempo no se escribía o no se hablaba tanto de la libertad de la mujer o de cómo la mujer, sí, voy y te busco y quiero algo contigo. O incluso la expresión, ¿no? La manera como ella habla también, a la época debió ser algo súper controversial. Sí, algo que no se espera. Sí, entonces siento que es más revelador como el tema que a lo que quieren decir o a lo que quería llamar la obra. Strindberg funado. Sí. ¿Tú qué opinas? A mí me gustó mucho el cómo maneja la psicología de las personas, el cómo nos adentra en la época, de acuerdo a la descripción de los personajes, a la manera de pensar, y sobre todo me gustó de cómo nos da una visión única, por decirlo así, de cómo es todo este contexto social en el que viven. Claro, porque además los personajes no es que sean todo crueles ni vulgares, también tienen un lado sensible, y es que, por ejemplo, la señorita Julia, cuando nos habla de su pasado, podemos ver que no es como si fuera ruda todo el tiempo, sino que tiene su paso en el tiempo que la llevó a ser así, y que de alguna manera lo justifica dentro de la dramaturgia, digo, no como persona, como personaje sí. O incluso Juan no se habla, bueno, su pasado también es algo más sensible, se sensibiliza más, pero luego nos damos cuenta que miente, entonces también pues da de qué hablar, ¿no? Bueno, pues es hombre. Es un hombre. Es un hombre, los tenía hombres que mentir. mienten. No, sí. Aparte, claro, pues yo creo que todos los personajes pues tienen que tener un contexto, ¿no? Y para formar su carácter y el cómo van a ser. Y como dices, pues tienen sentimientos, o sea, hablan de sí, pero pues al final de cuentas caen también en un estereotipo, en un tipo de personaje. Pues sobre todo Juan, ¿no? Julia yo creo que sí tiene como más esta claridad de que quiere a lo mejor escapar un poco de la realidad que ella tiene con su papá, pero pues también no va a escapar así como así, porque pues también tiene una comodidad, ¿no? Segura, o sea, tiene dinero y así, pero pues también pues le llama. Yo creo que le llama a los hombres la sexualidad, la atracción, claro. Entonces pues sí, me parece. Me gusta mucho la idea de ¿y si lo hago y si no? ¿Qué pasaría si lo hago? Me gusta mucho el cuestionamiento que se hace. Sí, claro, porque también no es algo que hemos visto muy a menudo antes. Los personajes en las obras clásicas, por ejemplo, siempre sí dudaban un poco, pero no a tal nivel como el señor Juan o la señorita Julia. Ellos se cuestionan y, bueno, hasta parece redundante, se cuestionan tanto que llega a ser burdo, pero es que realmente a veces lo hacemos nosotros así, volvemos a pensar y llegamos al punto donde empezamos. Otro punto interesante que yo veo. Bueno, ahora de manera más concreta voy a hablar sobre las similitudes y las diferencias que hay entre el realismo de la señorita Julia de August Strindberg. La representación de la realidad por un lado. Creo que en esta obra la representación de la realidad, por ejemplo la sociedad, la cultura, está muy bien detallada y creo que está de manera objetiva, creo que cumple la función del realismo y el naturalismo que se plasmó en esta obra, es decir, no se está idealizando, no se está romantizando ninguna de las conductas de los personajes, simplemente se está abordando de manera concreta con los objetivos de los personajes según cómo están construidos. También la obra critica la sociedad y la cultura de la época.
Es muy importante que destaca las injusticias y las desigualdades, las relata muy bien, especialmente la relación de la clase social y, bueno, por ejemplo, la clase social de obreros y los burgueses, en este caso representada por la señorita Julia, su padre, el señor de la finca. Y también hay una observación científica. Esta obra se basa en la observación y creo que también pretende representar la realidad de la naturaleza y la sociedad como fue y como se desarrolló hasta ese momento. Bueno, y a mí me gustaría explorar un poco sobre cómo está el símbolo de feminidad de Julia, cómo quiere explorar que es una mujer atrapada entre su deseo de independencia y las restricciones impuestas por su género y pues por la clase social, pero que también al mismo tiempo quiere, por otro lado, buscar este libertinaje un poco sobre buscar a un hombre, sobre buscar la atracción e incluso un poco también la aceptación. Pues refleja las tensiones entre sus aspiraciones y las normas sociales, porque como dicen mis compañeros anteriormente, piensan en si sí lo hago, pero también piensan en si no lo hago, o sea, se van como cuestionando como nosotros lo hacemos día a día, pues a fin de cuentas es como algo realista y que sucede también en nuestra cotidianidad. También me gustaría explorar cómo la masculinidad tóxica de Juan, pues cómo se representa, o sea, cómo discute, ¿no? Porque él sabe lo que tiene, él sabe lo que representa, porque es una figura que se habla como de alguien, pues, atractivo, pero al mismo tiempo sabe que no tiene la posibilidad económica como para solventar los gastos de un escape o de una manutención hacia la señorita Julia. Pero pues como que siento yo que se agarra de ahí, ¿no? O sea, como que de yo soy el hombre, yo quiero proveer, pero pues no puedo, pero entonces tú me das como esa posibilidad. Entonces, pues te agarro de ahí, pero tampoco quiero llevarte porque luego digo que tú eres una cualquiera. Entonces como que siento que se contradice también un poco el personaje, pero manteniendo como su postura igual de masculinidad tóxica. Claro, precisamente creo que tienes razón cuando dices, Juan es un personaje que sabe muy bien dónde está colocado, es decir, bueno, él en ningún momento se crece en su postura social, él sabe que está jodido. Él sabe que es pobre, pero también él reconoce que es atractivo y que tiene otras fortalezas también. Inspira confianza y por la manera en la que habla, bueno, él dice, no sabemos si es verdad o no, él dice que ha visto teatro, que escucha a las personas refinadas hablar, que es casi como un poeta. Entonces también tiene virtudes, pero las usa a su favor para manipular a la señorita Julia también. Tampoco un pan de dulce, ¿no es? Claro, y bueno, ahora yo quiero relacionarlo con la actualidad, porque siento que es algo que muchas mujeres pueden vivir en una relación tóxica. O sea, quiero relacionarlo con eso. ¿Por qué? Porque él, como dice Agustín, está utilizando como lo que tiene a su favor, sin tener como compasión hacia la señorita Julia un poco, porque utiliza la manipulación para como atraerla, y pues es algo que todavía en la actualidad se vive mucho, ¿no? Como sabemos el poder, el empoderamiento que nos puede dar el ser mujer y todo, sabemos nuestra posición social, trabajamos en ello, pero aún así puede llegar cualquier otro que ni siquiera tiene algo parecido a lo de nosotros y nos puede manipular y nos puede incluso hasta darnos como este tipo de humillación para hacernos sentir menos, porque pues sí, así es el pensamiento del hombre. Y entonces creo que se relaciona mucho y me gusta que esta obra que se escribió pues hace mucho y en su época no se hablaba de eso, pues siento que da como ese aire a lo de ahora que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Al final de todo esto nos hace plantearnos preguntas sobre la libertad, la moralidad y el precio del conformismo. Además que al final de la obra nos deja con una sensación de tristeza y pérdida, pero también es una llamada para reflexionar sobre nuestras propias vidas y las elecciones.
Y bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Comediando el Arte. Bueno, Adiós. adiós.